¿Me da el ok? Sí, seguimos. No, está. Bueno, vamos a ir compartiendo, a ver, un Power y después algún material que prácticamente todo está subido ya ahí al aula virtual. Entonces, vamos a hablar de... ¿Ahí se ve o no? Ah, perdón. No. Compartir. Ahí estoy compartiendo un Power. ¿Ustedes lo alcanzan a ver bien? Sí, profe. Sí, profe. Se ve. ¿Ahí está la pantalla completa? Sí, profe, se ve bien. Muy bien. Bueno, estamos haciendo todo lo mismo, entonces, que es importante. Entonces decíamos, nosotros vamos a hablar de transformación, fusión y escisión. Son tres temas. Digamos. Todo esto lo encontramos dentro de lo que es la reorganización societaria. La reorganización societaria. Que como dice el Bauer ahí, tiene las posibles causas de esto pueden ser requerimientos legales, cambios económicos que afecten las estructuras, la necesidad de adecuación para el desarrollo de nuevos proyectos. Son algunas posibles causas por las cuales las sociedades, como dice ahí, pueden variar el tipo adoptado originalmente, o bien crear nuevos entes o participar en otros existentes. Esto es en términos generales, esto abarca todas las posibilidades que vamos a ver hoy. En definitiva, vemos que las sociedades pueden variar en su forma, motivado por algunas causas de esta, ¿no? Esos modos de reorganización societaria en nuestra Ley General de Sociedades se traducen en tres posibilidades: lo que es la transformación, lo que es la fusión y lo que es la escisión de sociedades. El primer punto es la transformación de sociedades. Y tenemos una definición de Farina, el maestro Farina, comercialista, que es un clásico dentro del derecho societario, que dice que es la operación jurídica mediante la cual una sociedad comercial abandona su tipo primitivo para adoptar otro, cualquiera de los tipos previstos en la ley. Entonces, ahí tenemos ya algunos datos claves en la definición misma, en el concepto de este autor. En la operación jurídica mediante la cual una sociedad comercial abandona su tipo primitivo para adoptar otro tipo. Los tipos sociales son los que yo les mencioné hace un instante. Los tipos sociales son sociedad colectiva, sociedad comandita por acciones, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, los tipos sociales en particular. En la transformación se deja un tipo para adoptar otro. ¿Qué ocurre con esto? Digamos? Históricamente hay teorías o hubo corrientes doctrinarias que rechazaban la posibilidad de esta transformación societaria. Esas teorías que rechazaban esto, negaban esta posibilidad, era porque tenían identificada a la personalidad jurídica con el tipo social. Ellos identificaban a la persona jurídica con el tipo social. Entonces, desde esa base, lógicamente, para ellos era imposible que se transforme, sino que dejaba jurídica para comenzar a existir otra persona jurídica. Estas serían las doctrinas que rechazaban esta posibilidad de que una sociedad se transforme. Entonces, más bien dejaba de existir una para comenzar a existir otra. Es decir, jurista italiano César Vivante es el máximo expositor de las teorías contrarias a esta, de las teorías que aceptan la transformación de sociedades. Y explica Vivante que una cosa es el concepto de persona jurídica, que nos hace ver a las sociedades como un ente colectivo o un ente jurídico distinto de las personas físicas que la componen. Eso es la persona jurídica, eso es la personalidad jurídica. Dice Vivante que esa persona jurídica puede cambiar el ropaje, y usted por haber escuchado esa frase, ese cambio de ropaje, es decir, puede modificar su estructura y va a seguir siendo en definitiva una persona jurídica.
Entonces, a partir de ahí es que se adopta esta teoría, nuestra ley adopta esta teoría de que las sociedades pueden cambiar su forma, pueden cambiar su estructura y, en definitiva, cambiar su tipo social. Y siguen siendo una persona jurídica, distinta de los miembros que la componen. En definitiva, es bastante gráfica la frase derivante que habla de ese cambio de ropaje. Y esto es lo que receta nuestra ley en el artículo 74. Entonces, si ustedes ya la tienen ahí con ustedes, pueden empezar a mirar el artículo 74. Entonces, nos da un concepto de transformación que dice: hay transformación cuando una sociedad adopta otro de los tipos previstos. Esto también es muy importante: no se disuelve la sociedad ni se alteran sus derechos y obligaciones. La naturaleza, esta es la definición, el concepto que trae nuestra ley, que se ajusta al concepto que mencionábamos recién de Farina y a lo que sostenía la doctrina de Vivante, que es esa, la transformación justamente es esa. Entonces, cuando la sociedad adopta, acá le falta decir abandona un tipo social para adoptar otro de los tipos previstos por la ley, y ya agrega que no se disuelve la sociedad ni se alteran sus derechos y obligaciones. La naturaleza jurídica, en definitiva, de la transformación es una modificación al contrato, al acto constitutivo, es una modificación al contrato social. Hay distintas teorías, pero esta es la que se adopta. La sociedad puede cambiar de nombre, puede cambiar de objeto, puede cambiar de domicilio y puede cambiar de tipo social. Tengan en cuenta que la transformación es esto de, entendamos lo básico, dejar un tipo para adoptar otro, es una operación compleja, no es algo sencillo. Para una sociedad es una decisión sustancial, dejar una forma para adoptar otra. Y trae algunas cuestiones y acarrea algunas cuestiones importantes que la podemos resumir en tres. O sea, se centran en tres cosas las cuestiones que acarrea la transformación: en los socios, en los acreedores, o sea, en los terceros, y en los bienes. En los socios, porque un cambio de tipo social cambia sustancialmente, o puede cambiar sustancialmente, la situación dentro de esa sociedad. Pasar de una sociedad colectiva. Esto ustedes lo van a ver cuando veamos los distintos tipos sociales, y ustedes sigan recordando. Es muy importante en general en el estudio del derecho societario de la materia. Cuando lleguemos a los tipos sociales en particular, ustedes hayan aprendido todos los conceptos de la parte general, porque son totalmente aplicables a cada uno de los tipos sociales. Entonces, por ejemplo, una sociedad colectiva que no tiene un organicismo diferenciado, no tiene un órgano previsto por la ley, cambia una sociedad colectiva a una sociedad anónima, que tiene una asamblea, que tiene un directorio. La situación de los socios puede variar sustancialmente. Entonces decíamos que afecta a los socios, que afecta a los terceros, a los acreedores de esa sociedad. No es lo mismo una sociedad que responde de manera ilimitada a una sociedad que responde de manera limitada con el patrimonio de la sociedad. ¿Se imaginan qué cuestión tenemos ahí? Y en relación a los bienes registrales, se encuentran a nombre de tal sociedad. ¿Qué ocurre con esos bienes? Pasan a la sociedad nueva, hay una transferencia, se inscribe. Es decir, la transformación de sociedades debemos verla como una operación compleja y por lo tanto está bien reglamentada dentro de nuestra ley. Nosotros vamos a ver artículos, algunos con más y otros con menos detalle, pero en general es un procedimiento, el de transformación, el de fusión y el de decisión. ¿Hasta ahí estamos? ¿Hasta ahí viene siguiendo? ¿Alguna pregunta? ¿Puede mencionar de nuevo a quienes afecta? Dijo a socios, a terceros, a acreedores, pero mencionó un tercero. ¿A quién más? A tres cuestiones, digamos, son importantes en la transformación. Los socios, sí. Los socios, por cuestión de ellos hacia adentro. Los terceros, que entre paréntesis, acreedores, que son los más interesados. Y los bienes de la sociedad. Esos tres ítems son importantes. Gracias, profe.
Bárbaro. Bueno, seguimos entonces. Tenemos el concepto, lo importante es que nos vaya quedando ya gráficamente de qué se trata la transformación para entender lo que viene. ¿Está? Cambia bien la diapositiva, como le decíamos antes, ¿no? Sí, a ver. profe. Ahí está, bárbaro. Una cuestión muy importante a todo efecto, inclusive a los efectos de algún examen por ahí, tengan en cuenta esto. La responsabilidad de los socios, ¿verdad? Y ahí tenemos dos artículos, hay dos posibilidades acá, artículo 75 y artículo 76. Esto es muy importante que lo entiendan. Artículo 75, y ahí nos dice pasar de un tipo de responsabilidad ilimitada a un tipo de responsabilidad limitada. Ejemplo, por eso digo, bueno, lo vamos a ver en los tipos sociales en particular. Ejemplo, responsabilidad ilimitada, una sociedad colectiva, donde los socios responden de manera ilimitada, solidaria y subsidiaria. Básicamente los socios responden también con su patrimonio. Pasar de ese tipo de sociedad a una sociedad de responsabilidad limitada, una SRL, con lo que responden con el patrimonio y el capital de la sociedad. ¿Qué ocurre cuando pasa de un tipo social a otro? No se modifica la responsabilidad de los socios por las obligaciones contraídas con anterioridad, aunque sean de cumplimiento posterior, salvo consentimiento expreso de los acreedores. Vamos a ver el artículo 75, textualmente dice: la transformación no modifica la responsabilidad solidaria e ilimitada anterior de los socios. Primer punto, la transformación no modifica la responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios, de una sociedad colectiva, por ejemplo. Aun cuando se trate de obligaciones que deben cumplirse con posterioridad a la adopción del nuevo tipo, no la va a cambiar a esa responsabilidad. Y ahí viene la excepción, salvo consentimiento expreso de los acreedores. Y este es el primer supuesto, entonces, de responsabilidad ilimitada a limitada. Y recién me preguntaban cuáles eran los tres, o repasábamos cuáles son los tres puntos importantes. El segundo, ¿cuál era? Los socios. El segundo punto que afecta, o la segunda cuestión a tener en cuenta, decíamos que era quién. Los acreedores. Perfecto, los acreedores. Que son los interesados, a quien le deben algo y están a punto de cambiar de una sociedad colectiva a una SRL. A mí, acreedor, no me convencería el cambio, ¿no? ¿Me entienden o no? Entonces, van a pasar a tener responsabilidad limitada a los bienes de la sociedad nada más. Y entonces la ley los pone a salvo y dice: no, señor acreedor, quédese tranquilo. La responsabilidad de su deudor, del socio, no se va a ver modificada, salvo que usted le preste consentimiento expreso. Entonces, con eso estaría salvado el interés del acreedor. Si presta consentimiento, obviamente lo consiente, pero si no, no. Su crédito va a permanecer en esas condiciones en las que lo otorgó. ¿Está? Y el artículo 76 es a la inversa. Pasamos de un tipo de responsabilidad limitada a una ilimitada. Y ahí hacemos al revés. El ejemplo, pasamos de una SRL, con responsabilidad limitada, a una sociedad colectiva de responsabilidad ilimitada. ¿Y qué dice ahí? La responsabilidad ilimitada de los socios, asumida en el nuevo tipo, en este caso pasamos a una sociedad colectiva, no se extiende a las obligaciones anteriores. Y ahí es salvo consentimiento expreso de los socios, que dice el 76 textualmente. Si en razón de la transformación existe socios que asumen responsabilidad ilimitada, esta no se extiende a las obligaciones sociales anteriores a la transformación, y viene la excepción, salvo que las acepte expresamente. Este es el caso inverso. Entonces decimos, pasamos de una responsabilidad limitada a asumir mayor responsabilidad. Bueno, las obligaciones anteriores siguen igual, salvo que yo mismo, socio, que soy el deudor, que es a quien el cambio va a afectar, si se quiere, consciente expresamente de ese cambio de responsabilidad. Estas dos cuestiones son muy importantes. Diría que en transformación, le diría que es el tema que usted tiene que saber. Responden a un principio, que es que la transformación
debe operarse sin perjuicio de los terceros. Es una operación jurídica, es una facultad de los socios de ejercer, de llevar adelante esta figura, pero tiene que ser sin perjudicar a los terceros, decíamos uno de los 3 puntos, a los acreedores, que son los terceros. Entonces la ley prevé las dos posibilidades, como estamos viendo acá en el Power. ¿Este punto queda claro? ¿Alguna duda? Sí, profe, se entendió. Bien, bueno. ¿Siguen escuchando bien? Porque por ahí quedo hablando solo y capaz que doy clase en 20 minutos y no. Y no escucho nada. Sí, profe, se escucha bien. Bueno, bien, bárbaro. Hasta ahí estamos. A mí me interesa mucho que este punto de responsabilidad lo aprendan bien. ¿Están? Profe. Seguimos. Entonces ahora decimos que es un procedimiento donde este cambio tan importante lleva a cumplir con una serie de requisitos, ¿no? A ver qué nos dice la ley. Requisito, artículo... Pasé, ¿no? Perdón. Artículo 77. Requisitos, artículo 77. Y dice, la transformación, esta figura jurídica que estamos estudiando, exige el cumplimiento de los siguientes requisitos. No importa que lo sepamos textualmente esto, pero tiene que quedar la idea de qué es lo que hay que ir cumpliendo, cuáles son los pasos que una sociedad tiene que dar para transformarse en otra. Punto 1 dice, acuerdo unánime de los socios, salvo efecto en contrario o lo dispuesto para algunos tipos societarios, acuerdo unánime de los socios, y vamos a ver que en algunos tipos societarios requiere una mayoría determinada. Y esa mayoría, ya tengan en cuenta que quiere decir que si no es unánime y de acuerdo al tipo social requiere mayoría, puede haber algunos socios disidentes, puede haber algunos socios que no estén de acuerdo con esto que se va a llevar a cabo, que es la transformación. Quédense con eso nomás en este punto. Acuerdo unánime de socios o mayoría en algún tipo societario. Segundo, importante la confección de un balance especial, la confección de un balance especial de transformación, podemos decirle, y establece una serie de fechas, cerrada una fecha que no exceda de un mes a la del acuerdo de transformación y puesto a disposición de los socios en sede social con no menos de 15 días de anticipación a dicho acuerdo. Vamos a ver, yo lo subí al aula, creo, de esta manera lo vamos a ver. Hay un esquema que es muy gráfico, está muy bueno, y ahora lo vamos a ver de todo esto. Acuerdo unánime, confección de un balance especial puesto a disposición de los socios. Tercero, otorgamiento del acto que instrumente la transformación por los órganos competentes de la sociedad que se transforme y la concurrencia de los nuevos otorgantes. Es decir, tienen que otorgar el acto, por ejemplo, por instrumento público o privado, según el tipo social que se esté por adoptar. Saltamos a la parte de sociedades particulares y vamos a ver que los tipos, según la sociedad que se trate, el acto constitutivo a veces va a requerir que sea por instrumento público y a veces no. Acuerdo de los socios, confección del balance, otorgamiento del acto constitutivo. Profe, yo no entendí el segundo requisito. A ver. El segundo requisito. El que dice de confección de un balance especial. Bueno, lo que tiene que hacer, o sea, dentro de los balances que normalmente hace la sociedad, vamos a ver que en estas tres figuras, la ley establece el deber, la obligación de realizar un balance específico, dado el tipo de operación que se va a llevar adelante, que es nada más y nada menos que la transformación de la sociedad. Hacen un balance especial, porque vamos a ver ahora que eso es importante, primero para tener, digamos, una radiografía, un análisis de cómo está la sociedad al momento de adoptar, en este caso, un nuevo tipo social, y por otro lado, para que cuando se publique, vean los terceros, que son los acreedores, cómo está la situación de la sociedad. ¿Se entiende? Tengan en cuenta que las tres cosas que le dije, afecta a los socios, afecta a los terceros y afecta a los bienes. Entonces, la ley trata de cubrir esas tres cuestiones, básicamente. Y todos estos requisitos tienden a cubrir esas tres cuestiones, a darle la mayor seguridad jurídica a esta operación tan compleja
que estamos estudiando en este momento. Entonces, el balance especial es eso. Es el balance que la ley establece que se haga al momento de realizar la transformación. Vamos a ver que en las otras dos figuras también la ley requiere un balance especial. Con esa disposición de tiempo, y de tener un mes, no exceda un mes a la del acuerdo de transformación, y tiene que estar puesto a disposición de los socios en sede social, no antes de 15 días de ese acuerdo. Ahora vamos a ver en el gráfico, se lo ve de manera bastante plasmada ya esta cuestión del balance. Acuerdo, balance y otorgamiento del acto. Gracias, profe, se entendió. Usted pregunta nomás, entonces paso yo escucho algo y tengo algo de referencia. Yo le aclaro que a mí me encanta el aula, me encanta el aula. Así seamos 200 en un aula, es lo que a mí más me gusta, así que esto es como muy raro, pero bueno, pero también nos estamos acostumbrando a poco. Entonces cuando ustedes quieran preguntan y hablen, y yo escucho algo, ¿no? Bueno, hasta estamos a tres cuestiones. Decíamos que es muy importante, la ley trata de asegurar todo el tiempo al tercero, que se enteren, que sepan que va a haber un cambio, que se opongan, vamos a ver si se puede oponer o no, el tercero a este cambio. Y entonces establece ahí, como requisito cuarto, publicación por un día en el diario de publicaciones legales que correspondan a la sede social y su sucursal. ¿Qué es la publicación por un día en el diario? Es la publicación de un edicto en el boletín oficial. ¿Escucharon hablar del boletín oficial? Me imagino en algún momento. Alguna vez leyeron un edicto en el diario, ese chiquitito, así que no lee nadie. Bueno, ese. Lo mismo, en este caso, la ley manda a publicar edictos, en este caso en el boletín oficial. ¿Qué debe contener ese edicto? Estos requisitos. Fecha de resolución social que aprobó la transformación, fecha del instrumento, que decíamos recién, la razón social o denominación social anterior y la adoptada. Acuérdense que básicamente se abandona un tipo para adoptar otro, ¿cierto? La razón social que se deja y el tipo social que se adopta, debiendo resultar indubitable su identidad con la que se transforma, los socios que se retiran o incorporan el capital que representa, todos los datos, y también vamos a ver un edicto, y está muy bueno poner en concreto esto, todos los datos de la transformación deben estar en el edicto que hay que publicar. Bien. Y como último requisito, la inscripción del instrumento con copia de ese balance que siempre está la compañera, la inscripción del instrumento constitutivo por el cual se inscribe la sociedad, con copia del balance firmado en el registro público de comercio. Con la mayoría de todos estos procesos requieren como último punto la inscripción en el registro. Ahí termina, digamos, el procedimiento de transformación. Entonces, artículo 77, 5 puntos, el acuerdo de los socios, acuerdo unánime o de alguna mayoría, que puede ser con algún tipo social, confección de un balance especial, el otorgamiento del acto constitutivo, la publicación del edicto y la inscripción en el registro público de comercio. Bien, si están viendo el artículo 77 van a encontrar los 5 puntos. Ese es básicamente el procedimiento que hay que seguir para transformar una sociedad, pasar de un tipo social a otro. Se puede pasar de cualquier tipo social a cualquier tipo social, siempre que se cumplan con los requisitos previstos por la ley. ¿La responsabilidad se ve afectada de alguna manera? ¿Los terceros se ven afectados? No. Por lo que acabamos de ver, la responsabilidad pase de una a otra, de limitada a ilimitada o a la inversa, la ley prevé las dos situaciones y las cubre debidamente los acreedores. ¿Está? ¿Continuamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Derecho de receso. Artículo 78. Y ya vayan pegándole una mirada. ¿Qué es el derecho de receso? Tenemos que recordar que hace un ratito nomás decíamos que acuerdo unánime de los socios. Salvo pacto contrario o lo que dispongan para algunos tipos societarios. Vamos a ver que en algunos tipos societarios, con una mayoría determinada, se puede tomar esta decisión de transformar la sociedad. Entonces, ¿quiere decir que puede haber socios que no estén de acuerdo? Sí, puede haber socios que no estén de acuerdo.
y ejercer el derecho de receso. Recuerden, porque todo esto es aplicable a todos los tipos sociales, que el derecho de receso es la facultad de los socios de retirarse del ente social, de retirarse de la sociedad, en caso de estar disconformes con decisiones que afecten sustancialmente a la sociedad, que afecten sustancialmente las bases que ese socio tuvo en cuenta cuando incorporó la sociedad. ¿Se entiende? Eso es el derecho de receso, es la posibilidad de renunciar, de retirarse de la sociedad. ¿Está claro? ¿Qué es el derecho de receso? Entonces, si entendemos que puede haber socios que no estén contentos con el cambio, que estén inconformes, estamos de acuerdo que es lo que pueden ejercer el derecho de receso, de retirarse de la sociedad. ¿Qué dice ahora el artículo 78? En los supuestos que no exija unanimidad, lo que estamos diciendo, los socios que han votado en contra y los ausentes tienen derecho de receso. Después dice, ya que hay una cuestión importante, el derecho debe ejercerse dentro de los 15 días del acuerdo social, salvo que el contrato fije un plazo distinto. Y el reembolso de la parte de los socios se hará sobre el balance de transformación. Ahí tenemos dos cuestiones. Una, el plazo dentro del cual pueden ejercer el derecho de receso. El derecho de receso no es un derecho amplio, no es algo normal que los socios puedan renunciar así tranquilamente un día para el otro, sino que está restringido en el plazo. Podemos 15 días de acuerdo social. Y el reembolso, volvemos al balance especial ese, dice la ley, el reembolso se hará sobre la base del balance de transformación. Ese balance que en ese momento la ley manda a confesión. Esto es el derecho de receso, recuerda entonces, para los socios disconformes. La rescisión de la transformación, artículo 80. Acá es importante tener en cuenta el momento. Dice el artículo 80, el acuerdo social, este acuerdo social de transformación puede ser dejado sin efecto mientras no haya sido inscrito. Vieron que le decía que el proceso, todo el procedimiento de la transformación termina con la inscripción en el registro público de comercio, registro público se llama ahora. Entonces el acuerdo social puede ser dejado de lado mientras no se haya efectuado la inscripción. Y finalmente el artículo 81 nos marca un plazo para llevar adelante todo esto, que es lo que se denomina, lo que tenemos ahí, la caducidad del acuerdo de transformación. Dice el artículo 81, el acuerdo de transformación caduca si a los 3 meses de haberse celebrado no se inscribió el respectivo instrumento en el registro público de comercio. Entonces, básicamente es eso, si no se inscribe el instrumento constitutivo, el instrumento que tiene que otorgar en el plazo de 3 meses de celebrado. Hasta ahí, a ver, voy a dejar de compartir. Profe, yo tengo una duda. No sé si usted ya lo explicó y no lo logré escuchar. Para esta transformación hay que votar. Sí, claro. Exacto, mire. Y viste que usted dijo que es unánimemente y que hay aquellos que si votan en contra pueden ejercer el derecho de receso. Perfecto, bien. En ese caso, si votan en contra ya no hay unanimidad. Entonces, ¿cuántos votos se necesita? Por darle un ejemplo, 3/4 votan que sí, pero 1/4 votan que no. Va a ser necesario que este cuarto ejerzan ese derecho de recesión para que se pueda llevar esta transformación. No. A ver, está bien. Hasta ahí me gusta porque está entendiendo. Y a mí me gusta cuando pregunta porque quiere decir que van siguiendo el tema y el entender te va a preguntar algo más. Y está bueno. La pregunta tiende a esto. Yo había hablado de acuerdo unánime de los socios. Tal cual dice, si usted tiene la ley, el artículo 77, en esa parte dice, acuerdo unánime de los socios, salvo pacto al contrario, o lo dispuesto para algunos tipos societarios. Y si ven el artículo de derecho de receso, en los supuestos en que no se exija unanimidad. Hasta ahí va perfecto. No sé quién me estaba hablando, porque veo así muy chiquito. Sí. Bien, sí. Un cuadradito muy chiquito ahí. Ahí está. Entonces decimos, en principio es de acuerdo unánime.
Salvo que en algún, y vamos a ver, en este momento yo prefiero que no se complique con la cantidad necesaria, porque vamos a ver en los distintos tipos sociales, vamos a ver que en una asamblea ordinaria o extraordinaria, en cuál se puede tomar esta decisión. Tengan en cuenta que en algunos tipos sociales se puede adoptar esta decisión y no va a hacer falta la unanimidad, ¿cierto? Entonces, como vos decís, va un grupo de socios que no votó en contra, ¿cierto? Y si se llega a la mayoría necesaria, la transformación se va a llevar adelante. Ahora, el derecho de receso de los socios que votan en contra es eso, es un derecho, es una facultad que tienen de ejercer, ¿o no? Digo, yo soy socio, voto en contra, ¿se transforma la sociedad? Bueno, en el ámbito de una asamblea, listo, perdí, no importa, no me voy de la sociedad, ¿me entienden? No es una obligación, no es un deber, el receso es un derecho. Digo, no, realmente no, así yo no quiero seguir, ejerzo mi derecho de receso en los términos del artículo que acabamos de ver. No sé si... Sí, profe, entendí, gracias. Hoy no sea mucho drama por la cantidad de socios que tienen que votar, porque hoy no nos importa. Cuando veamos un tipo social, simplemente cuando vean allá la sociedad anónima, acuérdense de esto. Y allá sí, sí es tanta la mayoría necesaria para la transformación, esa transformación que estudiamos en el capítulo 2. ¿Está? Profe, disculpe de consulto. Sí. Yo creo que el tema de los requisitos, si se cumplen tipo los 5 requisitos primero, Sí. tipo el acuerdo unánime, la confección del balance, el otorgamiento del acto y la publicación. Y después, por ejemplo, pasan los 3 meses, automáticamente pierde validez eso que hicieron, lo que se hizo para transformar. Bueno, es lo que dice el artículo 81, digamos. Si no se escribió, también sí es el principio, sí es el artículo 81, salvo que el plazo resulte excedido por el normal complemento de los trámites ante la autoridad. Entonces imagina que la autoridad nuestra 3 meses no es nada, ¿cierto? Entonces, yo creo que le ponen un plazo, digamos, como para que no quede de manera indefinida esta cuestión. Se imagina que ustedes son acreedores y saben que su sociedad se va a transformar en una sociedad colectiva donde uno sabe que le puedo cobrar al socio, no me importa, le puedo cobrar al socio y va a responder con su patrimonio, y se me está transformando en una SRL donde no sé si voy a cobrar mi crédito así. Bueno, que lo definan rápido, que publiquen, que yo pueda ejercer algo de alguna manera, en fin. Pero no quede una situación indefinida en el tiempo, ¿cierto? Por eso la ley establece. Y al final del artículo, fíjense que dice, los administradores son responsables, y ahí sí, solidaria e ilimitadamente, por los perjuicios derivados del incumplimiento de la inscripción o la publicación. Ese procedimiento debería comenzar y terminar de manera regular para que ese traspaso sea lo más seguro posible, jurídicamente hablando. Por eso el plazo de 3 meses. Muchas gracias. Le voy a mostrar, a ver si me levantan un segundo, puedo dejar compartir esto. Bien, ahí volvimos a la sala normal, ¿no? Sí, profe. Bien. Le voy a mostrar, estábamos hablando... Bueno, no sé si todos están viendo en este punto, dice González Martínez, Sociedad Anónima. Sí se ve, profe. ¿Se ve? ¿Se lee? Bien. Bueno, fíjense, esto es concretamente un edicto sacado de la red, digamos, esto es el edicto real. Un edicto, y si ustedes leen, van a ver que todo esto que nosotros hablamos, todo este procedimiento está plasmado en este escrito, en esto que se publica en un boletín oficial. Todo este procedimiento está acá. Y dice, fíjense, por un día se publica González Martínez, Sociedad Anónima, por acciones en González Martínez, Sociedad Anónima. Sociedad Anónima, comandita por acciones es un tipo social. Y Sociedad Anónima es otro tipo social. ¿Se entiende? Abandona un tipo social que es comandita por acciones para adoptar otro tipo social que es de Sociedad Anónima.
Y está todos los requisitos que tiene que hacer saber en la parte esa donde dice publicidad, digamos, que es el artículo 77, el inciso 4, publicación, donde tiene que hacer saber todo esto. Y acá yo resalté algunas cuestiones por ahí más importantes. Se hace saber que González, sociedad comandita por acciones, que es la sociedad vieja, con todos los datos de ella acá, resolvió por unanimidad, acuerdo unánime, decía por ahí, sí, resolvió por unanimidad su transformación en sociedad anónima. Asamblea que prosiguió, bueno, ¿cómo fue la resolución? Después sigue diciendo, bien clarito, bajo la denominación González Martínez Sociedad Anónima, continúa funcionando por transformación la sociedad que se denominaba González Martínez Sociedad Comandita por Acción. Está clarito, ¿no? Se ve claro ahí el tipo que deja y el tipo que adopta. Después sí, en los datos de la nueva sociedad, vemos el nuevo tipo social, el domicilio social, calle Belgrano, Bahía Blanca, bla, bla, bla. El objeto de la sociedad suele ser amplio de todas las sociedades. La duración, 75 años, capital social, 12.000 pesos. ¿Quiénes son los socios accionistas? La administración, habla de un directorio. Tengan en cuenta que dijimos que la sociedad debe cumplir con los requisitos del nuevo tipo social. Y si la sociedad anónima que estamos adoptando tiene directorio, bueno, pues nuestra nueva sociedad tiene que tener directorio. ¿Se entiende? Entonces la administración dice ahí, directorio de una de las titulares, la representación presidente del directorio, fiscalización, etc. ¿Está? ¿Se entiende eso? Ese dicto. O sea, si ustedes después lo pueden imprimir, yo imprimo como viejo, imprimo todo, pero bueno, lo tienen ahí y me parece interesante porque están todos los datos de esa transformación. Y acá, fíjense, tenemos el otro archivito que yo les puse que dice esquema del procedimiento. Está eso que nosotros acabamos de estudiar en forma viene en forma de procedimiento, paso a paso. El balance especial. ¿Ven esto? ¿Están viendo bien esto? Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. La placa verde está. Balance especial. Ese balance tiene que estar puesto a disposición de los socios 15 días antes del acuerdo unánime, o no unánime, depende del acuerdo del socio. 15 días después pueden ejercer ese derecho de receso. Hasta 15 días acá los socios se pueden ir. Pasado esto, hay que otorgar el acto, hay que instrumentarlo, ¿cierto? Por instrumento público o privado, depende del tipo de sociedad que adoptemos. Se publica por un día, que es lo que acabamos de ver en la publicación del edicto, y finalmente se inscribe en el registro público de comercio. Decíamos nosotros, 3 meses el plazo de caducidad de todo este procedimiento. Por eso digo, estudienlo de esa forma. Primero se hace como muy abstracto cuando uno lee artículos tras otro. A mí me interesa siempre como bajar esto a la realidad cuando uno ve un edicto, ¿no?, donde hay una sociedad real que se transformó, cuando ya uno ve en este caso procedimientos, cuáles son los pasitos, ya esto ya deja de ser tan abstracto y uno lo puede encuadrar en algo ya bien entendible, si se quiere. ¿Está? Profe, Sí. ¿le hago una consulta? Sí. ¿A qué se refiere con el derecho de preferencia o preferencia que aparece ahí, debajo del derecho del receso? Bueno, está en el artículo, a ver, preferencia de los socios. La transformación afecta a la preferencia de los socios salvo en pacto contrario. 79. ¿Me escuchan, Sí, profe. Bien, en el artículo 70, sí, en el artículo 79 dice que la transformación no afecta la preferencia de los socios. O sea, dentro de este plazo ellos pueden ejercer ese derecho de preferencia que puede estar pactado en la sociedad anterior. En realidad el artículo 79 no establece el plazo de 15 días para ejercer eso. Sí establece el plazo del derecho de receso, en realidad. Yo creo que los 15 días son más para el derecho de receso y hace referencia a la preferencia, porque está el artículo 79 que no se ve afectada por este proceso. Pero
ya le digo sí, yo creo que sí es importante tener en cuenta este derecho de receso que puede ser ejercido muy probablemente por un cambio tan sustancial en la sociedad como es abandonar un tipo para adoptar otro. Por eso decíamos nosotros, la naturaleza jurídica de la transformación es una modificación al contrato. Y los autores dicen, la sociedad puede cambiar de nombre, puede cambiar de objeto, puede cambiar de domicilio y puede cambiar de tipo social, pero no hay cambio de nombre. El cambio de tipo social es una transformación profunda en la que el socio no sé si le interesa seguir o no. No obstante, puede haber votado en contra, como preguntaba una de las compañeras, puede haber votado en contra y puede seguir perteneciendo a la sociedad. Los socios, decíamos, era uno de los afectados, son los socios que se van a reubicar en la nueva sociedad de alguna manera. Van a tener, es muy probable tener una responsabilidad distinta, es muy probable tener un papel distinto dentro de esa nueva sociedad y está en la decisión de ellos continuar o no. Pero de ejercer ese derecho tienen esos 15 días en principio. ¿Está? Profe, le consulto. Sí. Creo que balance especial está como paso 1, sería. No tiene nada que ver. El balance especial se hace después de que los socios, de que el acuerdo después del acuerdo unánime de los socios. No. En el artículo nomás está mencionado primero al acuerdo unánime de socios. Pero si ustedes leen, un balance especial cerrado a una fecha que no exceda de un mes a la del acuerdo, no tiene que ser anterior a esto, sino lo que la ley trata es de que este balance tenga inmediatez con todo este proceso. ¿Me entienden? Tenga la mayor cercanía a lo que es la transformación, porque es un balance que se hace a propósito de la transformación de la empresa. Fíjense que dice, en el artículo tiene que estar puesto a disposición con no menos de 15 días con anticipación a dicho acuerdo. Está acá, no sé si se ve el mouse mío, yo señalo con el dedo, no sé si se ve el mouse. Por eso esta es la ubicación correcta. Esta es la ubicación correcta de los pasos, digamos, es como que esto ubica todo el artículo 77 en un proceso cronológico, si se quiere. Ah, comprendo, profe, comprendo. Muchas gracias. Bien. No, por favor. Bueno. Profe, ¿y la petición de ese balance, quién en la asamblea también se la hace? Sí, exacto. Sí, porque estas decisiones se toman. Primero, esto es una decisión, recuerden ustedes, ¿de quién? De los propios socios. Ahora vamos a ver en relación con la otra figura, ¿cuántas sociedades participan de esto? ¿Cuántas sociedades participan de este? Estamos hablando de la transformación, no miren fusión todavía. ¿Cuántas sociedades participan? ¿Alguna responde o no? ¿Y una sola o no, profe? Sí, exacto, una sola. Una sola. Te deja un tipo social para adoptar otro, es una sola. Como que la fusión, no. Pero acá sí, es una sola. Entonces la decisión parte de los socios. La decisión parte en los órganos de gobierno, en quienes toman la decisión. Puede ser una asamblea, puede ser una reunión de socios. Vamos a ver de acuerdo al tipo social. Muchas cuestiones de estas que ustedes estudian en la parte general, después la van a encontrar muy patente y muy acomodada en la parte especial de sociedades. Cuando vean cada una de estas cuestiones aplicadas ya a un tipo social en particular, y ahí van a ver, la decisión se tomó en la asamblea, claro. Eso, sociedad anónima tiene asamblea. La decisión se tomó en la reunión de socios, la sociedad colectiva tiene reunión de socios. Entonces, lo que preguntaba la compañera, sí, el balance especial surge de la decisión en el órgano de gobierno. Y a partir de ahí, fíjense, lo tiene que poner a consideración para después poder llevar adelante el acuerdo unánime y continuar con el proceso de transformación. Recuerden lo que les decía, lo de la responsabilidad es muy importante en este tema, porque digamos, lo primero que una vez que ustedes tengan un pantallazo general de sociedades, lo primero que le viene a la mente es decir, me van a transformar la sociedad, me van a transformar la responsabilidad. Lo primero, olvídense del proceso, hagan de cuenta que ustedes son acreedores o que son socios y che, mi responsabilidad, ¿cómo queda? ¿Qué tipo social vamos a adoptar? Y ahí entonces 75 y 76. Bueno, hasta ahí estamos con transformación, ¿o no? Dejé de compartir, ¿está bien? Sí, profe. Sí, profe.
Vamos todos, 163 somos. Bueno, ¿podemos continuar entonces? Si me dan el ok. Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro. Ok. Entonces vamos a ver. Decimos que en la reorganización tiene que ver con tres figuras, tres cuestiones que nos plantea la ley. La primera era la transformación, la segunda es la fusión y la tercera es la escisión. Vamos a ver la fusión de sociedades. ¿De qué se trata? Volvemos al Power. Requisito. Fusión. Bueno, ya tenemos un concepto de Salandra. La fusión es la unión jurídica de varias organizaciones sociales que se compenetran entre sí de tal forma que una organización jurídicamente unitaria sustituye a una pluralidad de organizaciones. Está orientado a la concentración y organización de empresas. Entonces, vamos desgranando el concepto. Es la unión jurídica de varias organizaciones sociales. Es la unión jurídica de varias sociedades que se compenetran entre sí de tal manera que una sola va a sustituir a esa pluralidad de organizaciones. Entonces, como yo les preguntaba, entrada nomás en el concepto, en la transformación, decíamos que ¿cuántas sociedades operan en la cuestión? Una sola, que se transforma. En la fusión, la palabra ya lo dice, necesitamos dos sociedades, por lo menos, para formar otra distinta, si se quiere. La fusión de sociedades está relacionada con el fenómeno de concentración de empresas. El fenómeno de concentración de empresas es un fenómeno tipo económico, distinto de la fusión misma, que es un fenómeno de tipo jurídico. ¿A qué atiende esto? A que la concentración de empresas se puede llevar a cabo y puede tener distintos grados. La concentración de empresas puede ir desde un contrato de colaboración empresaria entre dos o más sociedades a una unión transitoria, a un trust de empresas. Es una concentración económica, es un concepto de tipo económico, la concentración de empresas desde ese punto de vista. Distinta de la fusión. ¿Por qué? Porque en la concentración de empresas, cada una de estas empresas que se une transitoriamente, si se quiere, mantienen su individualidad, mantienen su patrimonio, mantienen su forma jurídica, ¿no? Cada una se mantiene separada y colaboran de alguna manera bajo las diversas posibilidades que nos brindan los tipos contractuales básicamente que hay, por lo cual una empresa puede trabajar con otra. Puede ser controlante y controlada y siguen siendo dos empresas. Acá tengamos en cuenta que en la fusión ocurre como dice el concepto, una unidad jurídica. Pasan a ser de dos patrimonios a un patrimonio, por ejemplo, y eso nos dice todo. De eso trata la fusión de sociedades, digamos. Esta unidad jurídica nueva, esta sociedad nueva, adquiere todos los derechos y obligaciones de las dos anteriores o más, y la transferencia total del patrimonio. Hay un solo patrimonio a partir de ese momento. Tiene ventajas y tiene inconvenientes en la vida económica. Las ventajas son que a veces uno busca una fusión para tener mayor competitividad en el mercado, por ejemplo. Los autores clásicos hablan de que las empresas nacionales pueden competir a través de una fusión con las empresas extranjeras, por ejemplo.
pero también tiene algunos inconvenientes, como es el acrecentar la estructura en una fusión, y bueno, lo habrán visto muy probablemente, en una fusión puede haber disminución del plantel de trabajadores, puede haber despido en una fusión. O sea, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Ya le digo, 1000 veces en la noticia, en un diario, en donde sea, por ahí nos hemos cruzado, ¿no? con esta novedad. Se fusionaron tal y tal, 2 marcas para nosotros, 2 empresas. Bueno, hoy vamos a estudiar eso desde el punto de vista jurídico, qué consiste. ¿Está? Artículo 82. Clase de fusión. Y dice, hay fusión cuando 2 o más sociedades se disuelven sin liquidarse. Y esto es muy importante, se disuelven sin liquidarse. Y también van a ver en un par de unidades más, van a ver la diferencia entre resolución, disolución y liquidación de una sociedad. Así que por ahora, recuerden que las 2 o más sociedades se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva. Esto es la fusión propiamente dicha. 2 sociedades se unen para constituir una nueva. O cuando una ya existente incorpora a una o a otras que lo mismo, sin liquidarse, son disueltas. Esas otras se disuelven sin liquidarse para incorporarse a otra empresa más grande, podemos decirle. Y esto es lo que se denomina fusión por absorción. También las 2 figuras son bastante comunes, digamos, ahí están en la noticia económica. El laboratorio Roemer compró a otro laboratorio más chico, dicen, incorporó a otro laboratorio más chico. Bueno, jurídicamente es muy probable que detrás de eso exista una fusión del artículo 82 y siguiente, que es lo que estamos estudiando. Entonces, sí. Hace poco había salido la noticia que se había fusionado Arcor con otra internacional para llegar a más mercados, digamos. Claro, exacto, sí, ya le digo que es muy común. Las empresas tienden a fusionarse buscando un mejor posicionamiento en el mercado, por lo general. En el caso de, por ejemplo, los laboratorios médicos adquieren laboratorios más chicos porque les interesa una clase, una línea determinada que maneja el laboratorio chico y el grande no. Entonces, en ese caso vamos a tener una fusión por absorción, ¿cierto? Una empresa más grande normalmente absorbe. Esa más chica, la absorbida, se disuelve sin liquidarse, recuerden eso. Y en el caso del primer caso de fusión propiamente dicha, ambas empresas se disuelven sin liquidarse. Efecto, en ambos supuestos los patrimonios de la sociedad fusionante se unifican en un solo patrimonio, es lo que venimos explicando, y en consecuencia, en vez de coexistir varios sujetos de derecho, existirá en lo sucesivo un único sujeto de derecho. Es el artículo 82, la nueva sociedad o la incorporante. Entonces usted estamos en el primer artículo de fusión, a partir de ahora recuerden las 2 posibilidades, o 2 empresas se fusionan y quedan en una sola, o una absorbe a otra. Entonces todas las veces va a decir, la nueva sociedad o la incorporante adquiere la titularidad, los derechos y obligaciones de las sociedades, procediéndose la transferencia total de su respectivo patrimonio al inscribirse en el registro público de comercio. ¿Está? Entonces ese es el efecto que tiene la fusión, la creación de un nuevo ente jurídico, ¿verdad? Bueno, y acá tenemos algo parecido al 77 que vimos, que es todo el procedimiento de fusión. Bueno, compromiso, primero, artículo 83. La fusión exige el cumplimiento de los siguientes requisitos. Primero, compromiso previo de fusión, otorgado por los representantes de las sociedades. Una era transformación. 2 o más. 2 sociedades. Por los representantes de las sociedades. Ese compromiso previo que contendrá todo lo que dice acá. La exposición de motivos y finalidad de la fusión,
los balances especiales de fusión de cada sociedad, con una cuestión también de plazo. Acuérdense, el balance especial de transformación, ¿vieron? Acá también, balance especial de fusión de cada una de las dos sociedades, vamos a tener más, ¿cierto? Preparado por los administradores, con los informes del síndico, cerramos fecha que no será anterior a los 3 meses a la firma del compromiso previo. Entonces, exposición de motivos, el balance especial, la relación de cambio de las participaciones societarias y las acciones, el proyecto de contrato o estatuto de la sociedad absorbente, las limitaciones, todos los requisitos que debe contener el primer punto, que es el compromiso previo de fusión. Segundo punto, las resoluciones sociales. Las resoluciones sociales. La aprobación del compromiso previo de fusión y de los balances especiales. Hasta ahí tenemos, vamos a ver lo mismo, el mismo poderito que en transformación tenemos para ver la fusión. Tenemos compromiso previo y tenemos balance. En la resolución social se aprueba el compromiso previo y los balances por las sociedades participantes, las dos, en la fusión con los requisitos necesarios para la modificación del contrato social o estatuto. A tal efecto en quedar copia en las respectivas sedes sociales del compromiso previo y del informe del síndico, para poder tomar esta resolución cada una de las sociedades, en cualquiera de los dos tipos de fusión. Primero, compromiso previo. Segundo, resoluciones sociales. Tercero, nuestra conocida publicidad, lo que vimos recién, y también tenemos un edicto de fusión, creo. La publicación por 3 días de un aviso, 3 días. Un aviso en el diario de publicaciones legales de la jurisdicción de cada sociedad y en uno de los diarios de mayor circulación general. Acá tenemos dos cosas. Por 3 días. En el boletín oficial, el que vimos, y en un diario de circulación, un diario norte, vamos a ponerle acá en otra zona, del edicto, que debe contener, ¿qué cosa es el edicto? ¿Qué tenemos que leer nosotros del diario? Todo lo que dice acá. La razón social o denominación, la sede social de cada una de las sociedades, acordémonos, 2 o más, el capital de la nueva sociedad o el importe del aumento de capital social de la sociedad incorporante. Acá hago una pequeña pausa y recuerden que si son 2 sociedades que se transforman en una, la fusión propiamente dicha, hay una nueva sociedad, digamos, pero puede ser la fusión por absorción, que implica para la absorbente normalmente un aumento del capital social. Cuando es absorbente y absorbida, para la absorbente normalmente suele implicar un aumento del capital social. Eso debe estar publicado en el edicto. La evaluación del activo y pasivo de las sociedades fusionadas. Profe. La razón. Sí. Y en este caso los socios también tienen que estar todos de acuerdo, ¿no? Ahora vamos a ver. Sí. Ahora vamos a ver. ¿Está bien la pregunta? Ahora vamos a llegar a ese punto. Bueno, ya se imagina que puede haber uno que no esté de acuerdo. Ahora vemos del hecho del acceso. Pero bien, me gusta la pregunta, van siguiendo, se van entendiendo. Estamos en el edicto, el contenido del edicto, la razón social o denominación, el tipo de domicilio acordado para la sociedad a constituirse, ese es el caso que entre 2 armen una, la fecha del compromiso previo de fusión y de las resoluciones sociales que lo aprobaron. Entonces decíamos, compromiso previo, resoluciones sociales de las 2 empresas, de las 2 sociedades, publicidad. Ahora llegamos al punto de la oposición a la fusión. Recuerden que en todo esto, esta figura jurídica, siempre el tercero, el acreedor, va a tener una lupa encima de esto porque puede afectar su garantía, ¿cierto? Entonces, oposición. Dentro de los 15 días, acreedores, dice oposición, dentro de los 15 días desde la última publicación del aviso, de este aviso que estamos viendo va a salir en el diario, los acreedores de fecha anterior pueden oponerse a la fusión. Los acreedores pueden oponerse a la fusión. Me parece que era la pregunta de examen por ahí. En la transformación pueden oponerse a la transformación. Y la transformación habíamos visto que no afecta porque ellos tienen que prestar expreso consentimiento si van a afectar la responsabilidad. Recuerden el 75 y el 76. Acá los acreedores pueden oponerse a la fusión. Y ahí dice,
Las oposiciones de los acreedores no impiden la prosecución de las operaciones, no impiden que siga el trámite, la fusión va a salir, pero el acuerdo definitivo no puede otorgarse hasta 20 días después del vencimiento ¿A fin de qué? De que esos acreedores, que los acreedores que no fueren desinteresados o debidamente garantizados puedan obtener embargo judicial. En definitiva, lo que ocurre con la oposición de los acreedores es, entiendo yo, darle un plazo para que ellos aseguren su acreencia de alguna manera. ¿Se entiende? Ese que dice esto, que no fueren desinteresados o garantizados puedan obtener un embargo judicial. Por eso, frente a una oposición de un acreedor, se difiere hasta 20 días después la prosecución del trámite, digamos, el acuerdo definitivo. ¿Está? Cuarto, acuerdo definitivo. Venía compromiso previo de las dos sociedades, resoluciones de las dos sociedades, la resolución de fusionarse, la publicidad, que todos se enteren que nos estamos por fusionar con otra empresa, la oposición que pueden hacer los acreedores, y ahora sí, el acuerdo definitivo de fusión. Acuerdo definitivo de fusión. El acuerdo definitivo de fusión, otorgado por los representantes de las sociedades, una vez cumplidos los requisitos anteriores, que contendrá, ya está, las resoluciones sociales aprobatorias de la fusión, la nómina de socios que ejerzan el derecho de receso, y capital que representen en cada sociedad. Ya anticipa que uno de los compañeros preguntó, tienen derecho de receso, igual al caso de transformación. El artículo 85 dice, en cuanto a receso y preferencia, se aplica lo dispuesto por el 78 y 79. Acá pueden ejercer el derecho de receso. La misma situación se da. Son dos sociedades, ¿no?, que se van a fusionar. Vamos con ese que es más claro. Bueno, la resolución se toma en el seno de la sociedad. Cuando no sea unánime, siempre puede haber un acreedor disidente, y ese acreedor disidente va a tener la posibilidad de quedarse o de irse. En el caso de irse, va a hacerlo a través del ejercicio del derecho de receso. Para el compañero que preguntó hoy, no sé si le queda claro ese tema. Es así. Sí, profe. Bien. ¿Profe, puede Entonces, volver al filmito anterior, por favor? Sí, a ver. ¿Si puedo? ¿Esa? Sí. ¿Será que me puede explicar? Sí, esa. Por favor, ¿será que puede explicarme nuevamente el segundo triangulito verde? El de la oposición no impide la persecución de las operaciones de fusión, pero el acuerdo definitivo no podrá otorgarse hasta 20 días. Bueno, eso es lo que yo le decía, lo siguiente. Ahora vamos a ver en el esquemita, en el esquema lo vamos a ver de vuelta, pero ya anticipo, es lo que decía, no quiere decir que la oposición del acreedor impida totalmente la fusión. Listo, me opongo, no se van a fusionar, no opera de esa manera. Lo único que le da a ese acreedor por esto que opera estos 20 días, difiere 20 días después, digamos, el acuerdo de fusión ya está para salir. Al hacer la oposición, le da 20 días a los fines de que ese acreedor garantice su crédito. Puede ser desinteresado, si puede ser que en ese interín la sociedad diga, bueno, fulano tal se opuso de interesarlo, es decir, cancelarle su crédito, se terminó. O puede ser garantizado, le pueden dar una hipoteca, por ejemplo, o puede ser que ese acreedor obtenga un embargo judicial a raíz de dentro de esos 20 días. Entonces este acreedor se queda tranquilo que o cobró o tiene garantizado su crédito. Y la fusión sigue para adelante. A eso se refiere con que ¿se entiende? No para la fusión, pero le da tiempo a ese acreedor de garantizarse de alguna manera, de asegurarse su crédito. Por eso es muy importante la publicación de edicto. ¿Entienden, no? Yo estoy leyendo el diario el domingo mientras tomo un mate y veo que la sociedad que me está viendo plata se va a fusionar con otra. Y ¿qué pasa conmigo cuando yo soy acreedor? Bueno, y ahí está. Y vamos a ver, creo que en uno de los directos habla de eso. Ahora le voy a mostrar. Gracias, profe. Bien. Sí, gracias. Bárbaro. Acuerdo definitivo, entonces, de fusión. Bueno, tiene que contener todo esto, lo que estábamos hablando. La nómina de los socios, la nómina de acreedores, el acuerdo definitivo, hablando justamente de esto que preguntó la compañera, la nómina de acreedores que habiéndose opuesto hubiese sido garantizado o los que hubieran obtenido embargo judicial
inicial, la agregación de los balances especiales, como hay balance especial de transformación, acá hay balance especial de fusión, ¿cierto? ¿No? Esto de estar en el acuerdo definitivo de fusión. Y termina, como siempre, esto en la inscripción del acuerdo definitivo de fusión en el registro público de comercio. Siempre el proceso termina en eso. Vamos a ver un poquito entonces. ¿Les quedó? Entonces, hasta ahí, ¿tenemos una noción de lo que es la fusión? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, vamos a ver si podemos verlo un poquito. Entonces, vamos. Compartir. ¿Ahí ven el esquema de reorganización de sociedades? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, todo esto que lo hablamos lo volvemos a poner en un cuadrito acá. Entonces decíamos, balance especial de fusión tiene que ser anterior al compromiso previo. De entrada nomás acá vemos, nosotros tenemos, si se quiere, en celeste, compromiso previo de fusión, resolución social de la aprobación del compromiso previo y acuerdo definitivo de fusión. Esto en las dos sociedades. Esto en las dos sociedades. Entonces estos son los tres pasos importantes: el compromiso previo, la resolución social y el acuerdo definitivo. Entre medio, ¿qué tenemos? Anterior al compromiso previo, el balance especial que nos pide. El compromiso previo tiene que estar puesto a disposición de los socios porque el día que van a aprobar con la resolución social, decíamos, tienen que tener en cuenta el compromiso previo y el balance especial. ¿Está? 15 días después pueden ejercer en los mismos términos, como hemos dicho, el derecho de receso. Los socios que no estén conformes se van a poder retirar. 15 días después de la resolución, este es el plazo que tiene. Se publica edicto por 3 días. Esto es importante, lo que hablábamos de la oposición de los acreedores. ¿Qué pasaba? La oposición de los acreedores, lo volvemos a ver acá. ¿Da por tierra todo esto o no? No. Simplemente le da un plazo mayor para poder resolver el acuerdo definitivo de fusión. ¿Se entiende? Acá por ahí se ve más. Si existiera la oposición acá, se estira este plazo. Si no existiera oposición, puede salir el acuerdo definitivo de fusión acá. ¿Se entiende? Entonces, acuerdo definitivo de fusión y el proceso termina con la inscripción de esta nueva sociedad en el registro público de comercio. Y acá vemos, recuerden, este era el edicto de transformación. Y acá tengo encontré un edicto de fusión por absorción. ¿El primer supuesto o el segundo? A ver quién me dice. El segundo. El segundo. Fusión por absorción. Una empresa grande que adquiere a una chica. Y bueno, vamos a ver si acá vemos algo de todo esto que vimos. La Plata, 3 de junio de 2009. Esto es el boletín. Molino Río de la Plata. Seguramente conocen Molino Río de la Plata. Habrán escuchado nombrar una vez, una empresa grande. Grupo Estrella y Virgilio Manera. 3 sociedades tenemos acá, ¿o no? 3, no 2. Por 3 días se publica, decía la ley, por 3 días. Denominación y vamos a ver algo. A efecto del cumplimiento con lo previsto en el artículo 83 de la ley de sociedades, se informa que Molino Río de la Plata, ¿verdad? Todos los datos. ¿Van siguiendo ahí en tiempo real o no? Sí. Sí, profe. Bien. Molino Río de la Plata, todos los datos. Grupo Estrella, S.A., todos los datos. Y Virgilio Manera, ahí, y todos los datos, han resuelto su fusión. Las 3, ¿no? Han resuelto su fusión mediante la absorción del Grupo Estrella y Virgilio Manera por parte de Molino Río de la Plata, la que quedará como sociedad absorbente. Hasta ahí está clarito como el agua eso, ¿no? ¿Cuántas sociedades participan?
Tres, si yo le digo de las tres, ¿cuál es la absorbente? Molinos, Río y La Molinos. Plata decía. Perfecto, muy bien. Molino Río de la Plata. Absorbe a las otras dos, que deduzco por sentido común deben ser de menor dimensión que Molino Río de la Plata. Y a partir de ahí, como decíamos, fíjense, aumento de capital, hacen consideraciones específicas de esta operación entre ellos, ¿no? Todos los datos que hace falta, digamos. Evaluación del activo y pasivo de las sociedades fusionantes, sobre la base de los balances que hicieron. Razón social de la sociedad absorbente, Molino Río de la Plata, su carácter de sociedad absorbente, y fíjense que aclara, no modificará su razón social, ni su estatuto, ni su domicilio como consecuencia de la fusión. ¿Vieron? Porque en este caso ella es la absorbente, acá no se forma una tercera sociedad distinta, ¿verdad? Entonces mantiene. Fechas del compromiso previo de fusión y de las resoluciones sociales, están todos los datos. Esto le quiere decir, fíjense, cada uno ve eso de la oposición. Los reclamos y oposiciones de ley deberán presentarse en Osvaldo Cruz, 3350, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17. Ahí está lo apoderados. O sea, yo soy acreedor, volvemos, estoy tomando mate el domingo, leyendo el diario y leo esto. ¿Me sirve o no me sirve en definitiva? Para hacer valer mi derecho de alguna manera, ¿o no le parece a usted? Sí, profe, la Sí, verdad sirve. sirve. Exactamente. Yo estoy leyendo, claro que hay que ponerse a leer un edicto domingo de la mañana. Estoy leyendo y acá están todos los datos. La sociedad está cumpliendo en informarme a mí que se están por fusionar, todo lo que resolvieron. Yo acreedor, yo acreedor, no socio. Soy socio, debería haber sido notificado de cuando se reunieron y demás. Yo acreedor, tercero. Leo en el edicto esto y acá yo me estoy imponiendo, me estoy enterando de la operación que van a realizar. Y al final de todo me dicen, inclusive, los reclamos y oposiciones tienen que realizarse en este horario, tal. Entonces ahí tengo que ejercer lo que decíamos nosotros, que habíamos visto acá. Oposición de los acreedores. ¿Cierto? ¿Me entienden ahí o no? Sí, profe, se entiende, se entiende. Hago mi oposición, me manifiesto y me van a dar un plazo más para que de alguna manera traiga un embargo, me garanticen o me den una hipoteca o me paguen lo que me den. ¿Está? Entonces, como ven, lo mismo que decíamos en la transformación, siempre el tercero, el acreedor, tiene que estar resguardado, siempre hay las operaciones estas y todas estas figuras tienen que tener seguridad jurídica para ser válidas. Si de alguna manera falta algún paso de todo este procedimiento, todo esto puede ser declarado nulo, puede ser impugnado por las vías que la ley prevea y demás. ¿Está? Confusión, hasta digamos confusión. ¿Se entendió de qué consiste? ¿Cuál es el proceso? Profe, en el caso de que se dé una fusión y que se constituya un ente nuevo, digamos, Sí. no por absorción, y por ejemplo sea de una SA con una SRL, si cambia la tipología, ¿puede cambiar a otra distinta igual? Sí, ¿A una colectiva, por ejemplo? Sí, no hay límite para la adopción del nuevo régimen, digamos. Ustedes tengan en cuenta que siempre que se adopte un tipo va a tener que tener las características, va a tener que tener la tipicidad justamente de la figura social que se elige, ¿cierto? Entonces, es muy difícil que una SA o una SRL pasen a una colectiva. Le diría que la práctica es imposible. Lo más probable es que pase al revés. Lo más probable es que pase al revés, que una sociedad colectiva con responsabilidad ilimitada y por ahí ante el crecimiento. Imagínense que ustedes por ahí organicen una SRL y si bueno, en algún momento conviene por algún motivo formar una SA, bueno, van a tener que adecuar justamente, sea transformando o sea fusionando con otra. Dos SRL se fusionan y van a armar a partir de ahí una SA. ¿Qué órganos va a tener que tener esa SA? Los órganos que prevé la ley para la SA. Entonces, una sociedad colectiva, dos sociedades colectivas forman una SRL, como vos decís, por fusión propiamente dicha,
esas dos sociedades colectivas van a tener que tener previsto los órganos de la gerencia y demás. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué motivo una SRL se puede llegar a cambiar a una sociedad anónima? Yo le digo, los motivos, por eso le decía, pueden ser, en algún momento, pueden ser de tipo impositivo. Normalmente, vamos por la cuestión de tipo impositiva, tributaria. Fíjense que, por ejemplo, es reciente y bueno, y todavía el tema se está desarrollando, el tema de las SAS. Puede haber alguna conveniencia. En principio, la SA es una estructura mucho más compleja que la otra. Es una estructura mucho más compleja que la otra. En cantidad, digamos, por estadística, lo que más hay son SRL. En clara competencia con las SAS, por las facilidades que tienen para constituir y demás, en la actualidad. Y yo por ahí he visto alguna proyección de países de Latinoamérica que tienen las SAS, que superaron ampliamente a las SRL, por ejemplo. Pero normalmente tiene que ver con la dimensión de la empresa, ¿sí? De la sociedad en sí, de los requerimientos legales y de las conveniencias de tipo impositivo tributario que puede traer eso. Entonces, la ley prevé la posibilidad. Alguien acá en el chat también preguntó lo mismo. ¿Por qué transforma? En la misma pregunta, digamos, la respuesta es para los dos lo mismo, porque de la fusión puede surgir un nuevo tipo social, ¿cierto? Y de la transformación, de hecho, va a surgir un nuevo tipo social, si no, no es transformación, ¿verdad? Entonces la ley prevé, por eso le decía, son operaciones complejas que tienen que dar seguridad jurídica a todos los actores que intervengan en eso. Recuerden, socios, terceros y bienes. Todo esto implica también una inscripción de los bienes en los registros del automotor, inmueble, donde todo esto tiene que ser inscrito a nombre de esa nueva sociedad. Y tiene que quedar claro para el tercero, porque yo quiero comprar un vehículo, pido un informe ¿a dónde? Al registro de la propiedad automotor, ¿cierto? Lógicamente, y me tiene que subir claramente quién es el titular, todos los datos del automotor. Y si hubo una transformación, me tiene que subir clarito, como veíamos en el edicto, esta empresa tal va a pasar a ser la empresa tal. Bien clarito. ¿Se entiende o no? Por eso le digo que es una cuestión bastante compleja. Bueno, y nos queda para terminar, vimos transformación, fusión y escisión de sociedades. Artículo 88. Hasta ahí estamos bien, ¿o no? Sí, profe. Bueno, queda un poquito más y ya estamos. Escisión de sociedades. La escisión es la división de sociedades, si quieren. Hay distintos tipos de escisión. Y acá tenemos las distintas posibilidades. Primero, artículo 88. Hay escisión cuando una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para fusionarse con sociedades existentes o para participar con ellas en la creación de una nueva sociedad. Una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para fusionarse con otras sociedades, por ejemplo, o para participar con ellas en la creación de otra sociedad distinta. Otra posibilidad, una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para constituir una o varias sociedades nuevas. Y la tercera posibilidad, una sociedad se disuelve sin liquidarse para constituir con la totalidad de su patrimonio nuevas sociedades. Acá usted tiene que tener en cuenta las distintas posibilidades que hay. Y este cuadrito lo habrán visto en más de un apunte, en más de un libro, digamos, porque es bastante común, pero está bien gráfico, digamos. Una sociedad, primera posibilidad, una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para fusionarse con otra ya existente. Dice el artículo 88 en el inciso 1. Destina parte de su patrimonio, descendente, la que se libera de ese patrimonio, y escisionaria la que lo recibe. Y acá vemos el ejemplo de la primera posibilidad, escisión
escisión por absorción. Bien, vamos a la segunda posibilidad, escisión-fusión. Una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para participar con sociedades existentes en la creación de una nueva sociedad. Y acá vemos sociedad A, sociedad B, las dos son escindentes, porque las dos liberan parte de su patrimonio para formar una nueva sociedad escisionaria, que acá vemos se forma la tercera sociedad, escisión-fusión, la denominan. Otra posibilidad, la escisión propiamente dicha. Una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para constituir una o varias sociedades. Una sociedad sin disolverse. Acá vemos que la sociedad A, el ascendente es este triángulo mayor, digamos. Sigue siendo sociedad sin disolverse. Distribuye, si se quiere, parte de su patrimonio para constituir una o varias sociedades nuevas. En este caso, las escisionarias se forman con parte de lo que era el patrimonio de esto. Esa es la escisión propiamente dicha. Y, profe, ¿cómo se llamaba la segunda que no escuché? Esta escisión-fusión. Esa, sí. Escisión-fusión. Una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio, como vemos acá, para participar con sociedades existentes en la creación de una nueva sociedad. Escisión-fusión es esa alternativa. Escisión propiamente dicha es esta, sigue la sociedad sin disolverse, y la última verán que la sociedad se disuelve, y acá sí no hay, fíjense la diferencia entre esta, donde la sociedad A sigue siendo la sociedad A, pero queda más chica, es escindente, sería esta porción, a esta donde la sociedad A ya no es más sociedad A, ahora la sociedad B, C y D, está clarito ahí, escisionaria. Se disuelve sin liquidarse para constituir con la totalidad de su patrimonio una nueva sociedad. Esos son los distintos tipos de decisión. Y decía, por ejemplo, que alguna de las razones por las que a veces ocurre la escisión es, supónganse que dentro de una sociedad con un número importante de socios, existan posiciones contrapuestas y irreconciliables, entonces, bueno, dividen la sociedad, uno se dedica a una actividad y otros se dedican a otras, pónganse, esa es una posibilidad dentro de las alternativas, de las distintas formas de decisión que hay, ¿no? Lo mismo que las dos figuras anteriores, la escisión exige, mismo artículo 88, el cumplimiento de los siguientes requisitos. Y tenemos resolución social aprobatoria de la decisión del contrato o estatuto de la decisionaria de la reforma de contrato o estatuto de la ascendente. En definitiva, vieron que la resolución social, acá ya hay otra cosa, están viendo el balance especial, están en las tres figuras, sí o sí. La resolución social, ¿por qué están las tres figuras? Porque nadie puede imponer en este sentido, por lo menos bajo esta figura que estamos estudiando hoy, una escisión, una fusión, una transformación. Entonces, en las tres vamos a encontrar la resolución de los socios, la decisión de los socios y el balance especial de decisión. El receso y la preferencia, dice negrita, fíjense, se rige por lo dispuesto en el artículo 78 y 79. Vuelta al derecho de receso para los socios disconformes con este cambio sustancial dentro de la sociedad. Entonces, resolución social, necesitamos resolución social, encontramos derecho de receso de vuelta, necesitamos un balance especial de la decisión, el artículo dice no anterior a 3 meses la resolución social. La resolución social incluirá la atribución de partes sociales o acciones en la sociedad decisionaria a los socios accionistas, a la sociedad ascendente. ¿Se imagina que todo esto que nosotros lo vemos tan sencillo como un triangulito, un cuadrado, se arman 3 triángulos y demás? Es bastante más complejo porque hay que determinar todo esto, la atribución de las partes sociales o acciones, depende del tipo de sociedad que se esté
escindiendo, ¿cierto? Cómo se van a distribuir, cómo se van a aplicar, cómo se van a reorganizar, porque esto decimos que es parte de la reorganización societaria. Nos encontramos de vuelta con la publicación de un aviso por 3 días en el diario de publicaciones legales y en un diario de circulación general. Otra vez, boletín oficial y diario, en el que deberá contener la razón social, lo mismo, todos los datos, inscripción en el registro de la sociedad que se descinde, la ascendente, la evaluación del activo y pasivo de la sociedad, la evaluación del activo y pasivo que compone el patrimonio destinado a la nueva sociedad, la razón social o denominación, tipo social y domicilio que tendrá la sociedad escisionaria, esa nueva que se va a formar. Todo eso, entonces, todo eso está dentro de lo que es la publicación del edicto, en el boletín en este caso y en el diario. Y finalmente tenemos en el inciso 5, los acreedores tendrán derecho de oposición de acuerdo al régimen de fusión. Recuerden, entonces, no detiene todo el proceso, sino que gana un tiempo para poder garantizar de alguna manera su crédito, el acreedor. Vencido los plazos correspondientes al derecho de acceso y de oposición y embargo de acreedores, se otorgarán los instrumentos de constitución de la sociedad decisionaria y de modificación de la ascendente. Acá, fíjense, tenemos que tener en mente de que se trata de la decisión. Instrumentos de constitución de la sociedad decisionaria, dice. Constitución de la decisionaria. ¿Esta decisionaria es una sociedad nueva? ¿Sí o no? ¿Me siguen ahí? Sí, profe. Esta es una sociedad nueva y esta es una sociedad nueva. Entonces tiene que haber contratos constitutivos de esta sociedad nueva. ¿O no? Si no, no van a ser sociedad nueva. En cambio esta, que es la ascendente, que decíamos sin disolverse, este triángulo sigue siendo el mismo triángulo. Lo que va a hacer es va a haber modificado su estatuto, porque se desprendió parte de esta sociedad. Entonces, en la ascendente se va a modificar el estatuto, en cambio en esta otra se debe crear el estatuto, por decirlo de alguna manera. Tiene que haber un acto constitutivo de estas dos que antes de esto no existen. ¿Se entiende? Entonces, si vamos al requisito, decimos, vencido los plazos, tienen que otorgar los instrumentos de constitución de las nuevas y de modificación de la ascendente, practicándose las inscripciones pertinentes. Y bueno, hasta ahí, porque voy a cerrar este Power para ver el cuadrito del esquema. ¿Hasta ahí alguna duda con decisión? Repase las distintas formas en que ocurre. Ustedes adviertan que entre esta decisión propiamente dicha y esta, ¿qué diferencia encuentran como sustancial, digamos? A veces alguno advierte entre esta que tienen en pantalla y esta. El concepto mismo ahí, a ver quién me puede decir. Que en esta la sociedad permanece una parte y se forman 2 nuevas, en cambio en la otra son 3 nuevas. Perfecto, entonces, más técnicamente, eso mismo, ¿quién está hablando? Yo, profe. A ver, por no ver, tengo que correr. Puede ser que esta sociedad se disuelve y la otra no. Exacto, bien los dos. Eso le iba a decir. Más técnicamente, en esta no se disuelve, como dijo la compañera, la sociedad sigue, digamos, una parte de ella sigue, no se disuelve la sociedad y destina parte, y en esta sí hay una disolución de la sociedad. ¿Y qué detalle? Hay disolución, pero no hay qué. No se liquidan. Perfecto. No hay liquidación. Muy bien, no se liquida. En este caso se disuelve sin liquidarse. Entonces, usted ve en las 3 figuras, la transformación, en la fusión y la decisión, eso es un detalle importante. En qué caso se disuelve, en qué caso no se disuelve, y en qué caso se disuelve sin liquidarse. ¿Está? ¿Podemos pasar al esquema? ¿Cierro esto?
profe. Bueno, lo que les debo, pero tengo en papel, es un edicto del Boletín Oficial de Salta de escisión de la sociedad El Curaca S.A. El Cafulpurá S.A. Bueno, va a ser medio tedioso si les leo, pero lo importante es que en un edicto así similar al que ustedes vieron, están todos los datos que dice la ley que tiene que contener. Entonces, de la lectura detallada del edicto surge toda la historia de esto, toda la historia de una transformación, toda la historia de una fusión y toda la historia de una decisión. Por eso era mi idea de mostrarles, me pareció interesante tener los edictos, eso para que ustedes lo vean. Bueno, ahí están en el aula. Entonces finalmente vemos esto y ya vamos a terminar decisión, ¿vieron? También tienen este esquema, está bueno que lo tengan cuando repasan, cuando estudian esta parte. En la decisión, balance especial, acá tenemos resolución aprobatoria de la decisión, entonces decimos, bueno, comparte nuestro patrimonio, vamos a armar otras 2 sociedades. Era una de las posibilidades, ¿no? Bueno, acá se adopta la resolución, 15 días. A ver, yo le pregunto, ¿quiénes pueden ejercer el derecho de receso? Si le preguntan en un examen. ¿Quiénes? Los socios. Los socios. Los socios. Perfecto. Solamente los socios. ¿Y quién puede oponerse en algunos casos? Los acreedores. Bien. Entonces, el derecho de receso es un derecho del socio, porque el socio puede renunciar, si no, no. Y el derecho, lo que es la oposición, es un derecho de los acreedores. Perfecto. Entonces, balance especial, resolución de los socios, derecho de receso de los socios, se publica por 3 días, tenemos la misma situación, ¿vieron? Oposición de los acreedores, aplicando lo que escuchamos de fusión. Un acreedor que se oponga, ¿puede detener la decisión que está decidida acá o no? No puede, profe. No puede. ¿Qué se le da? ¿Qué gana? ¿Qué tiene entonces a partir de la oposición? La garantía, profe. Bien, la posibilidad en este plazo exiguo o lo que sea, yo iría pidiendo prórroga del día 1, estaría pidiendo prórroga, porque 5 días está peor. Pero en este plazo tiene la posibilidad, como dice el compañero, de garantizar su crédito o ser desinteresado, quizás está tocado por la varita y cobra en esos días, puede ser desinteresado, ¿cierto? Entonces, bueno, decíamos, oposición de los acreedores, no detiene y gana ese tiempo, y finalmente, instrumento constitutivo, decíamos, constitutivo es de la decisionaria o de la ascendente. Constitutivo de la decisionaria y modificación nomás del ascendente. ¿Quedó claro eso? Sí, profe, sí quedó. Se constituye la decisionaria y se modifica la ascendente. Y todos los procesos terminan con la inscripción en el registro público. Registro público. Profe, una pregunta. Sí. En caso que un socio, por ejemplo, que haya estado de acuerdo y luego en lo que pactan en la resolución no se encuentra de acuerdo, ¿puede también ejercer su derecho de rescisión o no? Y bueno, en principio es, como dice el artículo, la transformación es para los que voten en contra o los que se encuentren ausentes. Esos son los que pueden ejercer el derecho de receso. Eso, digamos. Por eso, por ahí después se ve más en detalle cuando ustedes vean sociedad anónima, cuando vean la asamblea, cuando vean el funcionamiento en detalle de cómo se toman las decisiones, qué consecuencias tiene el voto del socio, cuál es el derecho político del socio de votar las decisiones, cuál es el derecho económico del socio de participar en las distribuciones. Entonces ahí van a ver por ahí mejor esto, pero lógicamente el que vota a favor, en principio después no puede ejercer el derecho a receso, salvo que alegue, y bueno, hay un montón de cuestiones, mucho más en detalle, uno puede alegar, qué sé yo, a una nulidad en la convocatoria de la asamblea, en el orden del día, o que votó pensando en otro tema, en fin,
pero no es la regla es que el derecho de receso lo ejerce o el que estuvo ausente, o el que votó en contra. Ok, gracias. Bueno, entonces, repasando y a modo de finalización ya, recuerden esta unidad, entonces trata de la reorganización empresaria que puede adoptar cualquiera de estas tres formas. Que una sociedad, en la primera, ahí nomás van a ver que en la primera interviene una sola sociedad en todo el tema. Y en la fusión y en la decisión ya entran a tallar otras sociedades, sea que se fusionen dos, sea que una absorba a otra. En la decisión esta se transforman varias sociedades, ya participan más de una. Pero los tres responden al mismo fenómeno que es de reorganización empresaria. Y este es el menú, si se quiere, que ofrece la Ley General de Sociedades. Con todos estos requisitos, por eso les decía, es una operación compleja, por eso van a ver que está reglamentada bastante al detalle, con las publicaciones, con los días, con la cantidad de requisitos que uno por ahí ve. Lo importante, chicos, es que cuando ustedes estudien, creo yo, esto, se van a encontrar con 15, 20 artículos, con un montón de incisos, con un montón de requisitos, pero lo importante es que ustedes primero entiendan de qué estamos hablando, cuál es la institución que estamos estudiando, para qué sirve y de qué se trata. Arrancamos de ahí. Si no entendemos eso, yo le diría que no avancen en la lectura porque se te complica. Cuando veamos concursos es igual, entender primero qué es lo que estamos. Una vez que entendimos en qué se trata, podemos ir al detalle. Si no, se nos complica, ¿me entienden? Entonces, entender qué es esto de la reorganización empresaria, cuáles son las distintas formas de hacer. Bien, hasta ahí estamos. Ahora vamos a meternos en cada una y en el proceso que requiere cada una de esas tres figuras. Inclusive al entender nosotros de qué se trata, ya solo nos surgen una serie de interrogantes, decir, che, los acreedores, che, los socios, y no pasa nada. No, sí pasa. Por eso, que se nos disparen esos interrogantes quiere decir que entendimos algo. Y a partir de ahí nos adentramos en el detalle del articulado, ¿no? En cada inciso, pero se hace mucho más entendible. Por eso yo siempre trato de apelar a algún ejemplo, algún edicto, algún esquema, algo que nos haga anclar en la realidad para colaborar nada más con el entendimiento de lo que estamos estudiando, ¿no? ¿Se entiende lo que les quiero decir? Sí, profe. Para facilitar inclusive el estudio de la materia. Lógicamente todo esto después lo que le decía en la charla inicial, no crean que esto en general societario y concursal es una materia que es como si cuando yo estudiara Derecho o filosofía del Derecho, bueno, me puede gustar, lo que sea, pero es práctica pura, con esto se van a encontrar enseguida, se reciben de contador y van a tener seguramente alguna consulta de derecho societario, de sociedad o de concurso si quieren, ni hablar. En el chat, a ver un segundo, algo preguntaron. Bueno, ahí va, disculpe recién. Se me ocurre ahora, profe, puede ser el de Telecom con Cablevisión, sí, exacto, un montón de fusiones. ¿Cuál puede ser el motivo que se transforme? Profe, puede subir el Power que está usando en el clase. ¿Quieren que suba este? No sé si es el mismo que ya estaba en la clase. Lo subo, no hay problema. Gracias, profe, sí, va a ser muy útil. Listo, Bárbaro. Sí, profe, por favor. Bárbaro. Hablamos de los bienes. Sí, dígame. Le consulto, ¿sabe hasta qué unidad ingresan en el primer parcial? No. No, te mato. Sí, me mataste, o sea, me mataste a mí. No sé exactamente hasta qué parte, hasta qué unidad entra. Pero ya la titular de cátedra le va a informar todo por el aula virtual. Ya le digo, yo me estoy adaptando a utilizar todo esto. Empezamos el año pasado con el aula virtual y las clases virtuales y todo, así que por ahí tratamos de hacer lo que podemos entre todos los de la cátedra, con los anuncios, con los avisos, pero le voy a decir a la doctora Fernández que ni bien sepa, ya lo informe ahí en el aula virtual. Profe, le consulto, por favor, si usted puede volver a reiterar esto nomás. Mencionó que sí. no me acuerdo. El balance especial, yo me quedé con eso. El balance especial surge de... y me quedé, surge de... ¿Qué mencionó, profe?
¿Cómo se cortó? Milagro, vos estás hablando, ¿no? Así Rivera. mismo. Sí, yo, profe, sí. Sí, no, se cortó un segundo ahí cuando me dijiste. ¿Qué me preguntaste del balance especial? El balance especial vio que se hace antes del acuerdo entre Sí. socios, digamos, del acuerdo unánime. Exacto. ¿Eso surge de qué, profe? Mencionó usted, surge de la, y ahí me quedé. No, de la decisión de los socios, porque creo que uno de los compañeros preguntó, surge de la decisión de los socios mismos de realizar un balance. Supónganse que en la reunión de asamblea se toma dentro del orden del día. Yo me imagino que uno, a ver, esto en cualquiera de las tres posibilidades, sea transformación, fusión y decisión, no es una decisión que se toma de un día para el otro dentro de una sociedad. Entonces, seguro que como orden del día en algún punto entra en la discusión la posibilidad de transformarse, la posibilidad de adquirir por asociación tal empresa, y ahí comienza la decisión, digamos. En el transcurso de esa decisión se va a hacer un balance especial en vista al proceso de transformación, fusión o escisión. Y después de eso viene el acuerdo y las resoluciones sociales propiamente dichas. Exacto, el balance. Muchas gracias, profe. Muy buena explicación de hoy, de verdad. La entendí bien, Bueno, no tengo preguntas. me alegro entonces. Estamos terminando, pero no, ha sido muy pesado dentro de todo. Estamos un poco entre el ladrillo de los perros y demás acá, porque es así todo esto. Pero bueno, espero que le haya sido útil la clase. Y cualquier cosita estamos respondiendo ahí por el aula. Le subo entonces el Power ¿le parece? Dale, Sí, profe. Sí, profe, por favor. Bueno, gente, Luego, profe. que tengan Hasta luego, una gracias. Semana Santa. Vemos. Gracias, profe. Igualmente. Algunos compañeros, Igualmente a usted. Gracias, algunos profe. compañeros están consultando. ¿Profe? Sí, escucho. Unos compañeros están preguntando si usted subiría las clases a la